ratico que todos comiencen a llegar a sus... bueno. Bienvenidos esta noche a nuestro altar familiar. Nuestro altar que hacemos todos los días. Le damos gracias al Señor. Damos gracias a Dios siempre por su fidelidad. Bienvenida Adriana, bienvenida Aura, Mariluz, que ya están llegando, Maye, Cecilia, bienvenidas esta noche. Bienvenida Moni. Todos ustedes, mis hermanos, bienvenida Nubia. Bienvenidos, todos les damos una cordial bienvenida a este tiempo a nuestro altar familiar. Me gustaría que vamos a dar gracias a Dios esta noche por su fidelidad, por su bondad, porque siempre Él es bueno, Él es fiel en medio de todas las circunstancias. Padre, queremos darte a ti las gracias esta noche. Gracias por darnos la oportunidad de acercarnos a ti. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad cada día de oírte, de aprender, de recordar lo que ya nos has enseñado. La Biblia dice, Señor, que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta el alma. Por eso esta noche, Señor, tomamos tu palabra en nuestra vida y que la palabra de Dios, Señor, sea una palabra que se aplique a nuestra vida y que podamos vivirla y podamos caminar por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, quiero invitarles esta noche Lucas capítulo 17, versículo 11. Dice la palabra del Señor: yendo Jesús hacia Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres. Le salieron al encuentro 10 hombres, pero estos 10 hombres tenían algo en ellos. Y es que estos 10 hombres estaban leprosos. Había una condición en ellos, era una condición de enfermedad. Ahora, dice la palabra, y alzaron y se pararon de lejos. Ellos se pararon de lejos, no estaban cerca de Jesús, sino de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Estos leprosos nos enseñan que frente a una condición difícil, hermanos, lo que hay es que siempre buscar la misericordia del Señor. Siempre buscar la misericordia de Dios. Cuando David pecó, Dios le dijo: escoge estas 3 cosas. Le dijo: una, escoge, ya sea que seas derrotado por tus enemigos 3 meses. Le dijo: otra, es que vengan plaga sobre ti y sobre Israel. Imagínense este tipo de cosas que Dios le ponía. Y dijo: caiga yo en las manos de Dios, porque las misericordias de Dios son muchas. Y estos leprosos están clamando por misericordia. Dice versículo 14: cuando él los vio, les dijo: id, mostrados al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mientras ellos iban en obediencia a la palabra. En este pasaje entonces comenzaremos a resaltar: uno, ellos están acudiendo a la misericordia de Dios. Lo segundo es que ellos actúan en obediencia a una palabra que Dios les da. Uno de nuestros problemas, mis queridos amigos y hermanos, es que conocemos la Biblia, conocemos las Escrituras, pero tenemos problemas para obedecerla. Mucha gente, aunque conoce la Biblia, no está dispuesto a entrar en esa obediencia. Estos 10 leprosos piden la misericordia, pero Jesús les da una palabra y ellos, en obediencia a la palabra que Dios les da, se mueven. En obediencia a la palabra que el Señor les da, ellos se mueven en esa obediencia a la palabra. Entonces dice el versículo 15, uno de ellos, recordemos que eran 10, uno de ellos,
viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, es decir, a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y les dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Miren, mis hermanos amados, preciosos, aquí encontramos un pasaje donde Jesús está enseñando precisamente sobre el pedir misericordia. Sobre esos leprosos nos enseñan el pedir la misericordia de Dios, el obedecer a la palabra. Pero hay algo también, y es la gratitud. Dice que 10 fueron sanados, pero solo uno volvió agradecido por el favor que había recibido. ¿Dónde estaban los otros 9? ¿Qué se habían hecho los otros 9 discípulos leprosos que habían sido sanados? Quizás se habían ido a cumplir sus sueños. Quizás todos estaban diciendo: bueno, ahora que he sido sanado, voy a buscar a mi familia. Ahora que he sido sanado, voy a hacer lo que no había podido hacer. Y todos comenzaron a buscar su familia. Pero hubo uno que dijo: yo no puedo olvidarme de lo que Dios ha hecho en mí. Yo no puedo olvidarme de lo que el Señor hizo en mi vida, que era una sanidad incurable, está diciendo ese leproso en él. Y es por eso que él vuelve para postrarse ante el Señor. En otras palabras, él está diciendo: ahora que Dios me ha sanado, yo quiero vivir una vida para Él. Los otros 9 ni se sabe qué se hicieron. Y esto a veces se parece mucho a nosotros. Mientras necesitamos que Dios nos haga algo, nos haga un favor, mientras necesitamos que Dios nos responda a una petición o nos sane, estamos buscando al Señor, nos congregamos, pedimos oración, leemos la palabra todos los días. Sin embargo, cuando recibimos ese favor, a veces hacemos como estos 9 leprosos. Nos olvidamos de lo que hemos recibido. El ser humano tiene una tendencia hacia la ingratitud y hacia el olvido de los favores de Dios, así como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en el desierto, Dios les daba, Dios les bendecía, pero luego decían: Dios no ha hecho nada, vamos a morir de hambre en este desierto, vamos a fallecer todos aquí. Y ahí está esa tendencia. Y la ingratitud es el olvido de los favores recibidos por el Señor. Y es que cada día, mis hermanos, nosotros tenemos muchos motivos, aún en medio de esta situación. Ustedes y yo debemos estar agradecidos con el Señor. El apóstol Pablo le escribió a los tesalonicenses para decirle: den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es un pueblo agradecido en medio de todas las circunstancias, mis hermanos. Mire, escúcheme lo que la Biblia nos dice. La Biblia dice en el Salmo 91, caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra. Pero esto es, mis hermanos, cuando hay un pueblo que determina, que busca cada día la presencia del Señor, así como este solo leproso, mis hermanos, que al ver que Dios le había sanado, que Jesús le había librado de una enfermedad incurable, él volvió al Señor, volvió a Dios agradecido. El ser humano, nosotros tendemos a olvidar todo, y siempre una de las cosas que decimos es: nadie ha hecho nada por mí. Somos ingratos, ingratos con nuestra familia, ingratos con los padres, ingratos con esposo, esposa, ingratos con pastores, aún ingratitud con la nación en la que vivimos. Y creemos que nadie ha hecho nada por mí. De hecho, mis hermanos, al estar en esta tierra y estar aquí hoy es porque alguien hizo algo por usted y por mí. Entonces, primero, mi gratitud debe ser hacia Dios. ¿Cómo muestro mi gratitud hacia Dios? Veamos lo que hizo este hombre que era antes leproso.
Este hombre que era antes leproso volvió y se postró a los pies del Señor. Volvió, se postró dándole la gloria y la honra a Dios. Esta acción de este hombre que era leproso, lo que está diciendo ahora es: si Dios hizo esto por mí, ahora yo voy a entregarle a Él lo que soy. Y lo tremendo es que este hombre era extranjero. Los otros 9 eran judíos, conocedores de la ley, conocedores de la palabra. ¿Cuántas veces nosotros nos olvidamos de Dios? ¿Cuántas veces nos olvidamos de todo lo que hemos recibido del Señor? Y aún a veces hasta ingratos nos vamos de la iglesia hablando de los pastores, hablando de la iglesia, hablando de que no hacen esto. Y así somos, mis hermanos. De todas maneras el Señor nos ama, ¿sí? Pero una de las cosas que Dios anhela ver de su pueblo es que su pueblo se vuelva a Él. La manera como yo le muestro gratitud a Dios en mi vida es volviéndome a Él, viviendo su palabra, obedeciéndole, mis hermanos. Miren que Jesús se sorprendió y dijo: ¿y dónde están los otros 9 que fueron sanados? ¿Qué se hicieron? Jesús estaba esperando que esos 9 también vinieran a Él. Pero no, parece que nunca más volvieron a dar las gracias por los favores recibidos. Escúcheme, Dios nos ha guardado. Dios nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha traído al reino de su amado Hijo Jesús. El Señor nos salvó de la ceguera espiritual y de seguro nos salvó de ir a una condenación eterna. Pero siempre el ser humano le está dando la espalda, olvidando los favores recibidos de Dios, olvidando lo que Dios ha hecho. Y no solamente lo que el Señor ha hecho por nosotros, sino también yo debo mostrar gratitud hacia mis padres. La Biblia dice que debo honrarlos. Hay hijos que no tienen en alta estima a sus padres y los menosprecian. Y cuando sus padres son mayores, hasta se avergüenzan de andar con ellos. Nosotros conocimos en algún lugar el caso de unas muchachas que muy bonitas, pero como su madre ya estaba mayor, se avergonzaban de ella y no querían andar con ella, olvidando, mis queridos, que esa madre, cuando ellas eran vulnerables y pequeñas, ella era la que las cuidaba, ella era la que trasnochaba, ella era la que estaba pendiente de sus alimentos. Así somos nosotros los seres humanos. Y tendemos, cuando ya estamos crecidos, tendremos a menospreciar a los padres, hacerlos a un lado, y esto se llama ingratitud. Y una de las cosas que encontramos en la palabra es que para nada la ingratitud no honra a Dios, no honra al Señor. También yo puedo mostrar gratitud hacia mis pastores, claro que sí. Estoy tremendamente y profundamente agradecido, mis hermanos, por la persona que me habló de Jesús. Y no solo la persona que me habló de Jesús, sino la persona que me enseñó la palabra. Y aún hay gente que me sigue enseñando la palabra. Y yo debo mostrar gratitud cuando alguien toma la Biblia y me enseña la palabra, mis hermanos. Para alguna persona el pastor es cualquiera. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia al respecto en Hebreos 13:7? Acordaos de vuestros pastores. Acuérdense de ellos para orar por ellos, para bendecirlos. Mis hermanos, la mayoría, mucha gente habla mal de los pastores, los insulta, les trata de ladrones, les trata de mentirosos, les trata de manipuladores. Pero ¿a cuánta gente ha podido ayudar estos pastores? ¿A cuánta gente? Estoy seguro que a muchos de los que están conectados esta noche, mis hermanos, aquí, han sido ayudados por un pastor, por una pastora. En algún momento dado han recibido una palabra. En algún momento ese pastor, esa pastora ha llorado con ustedes. En algún momento dado ese pastor, mis hermanos, ha estado allá a su lado apoyándole. Y luego mucha gente se va del lado de esos pastores hablando mal de ellos. Hablando cosas terribles de sus vidas, mis hermanos, cuando Dios les usó para bendecirlo. Esto se llama ingratitud. Y la ingratitud nunca traerá recompensa. La ingratitud nunca traerá bendición. Miren lo que sucedió con este hombre que volvió dando gloria al Señor por un favor recibido. Él dijo, Jesús le dijo, levántate, tu fe
te ha salvado. Los otros fueron sanados. Recibieron una sanidad física, pero ¿sabe lo que recibió este hombre? Recibió la salvación. Él recibió la salvación porque volvió agradecido con el Señor. Porque volvió dándole las gracias y la honra y la gloria al Señor. Y es por eso que yo a ustedes les invito, vamos a ser agradecidos, mis hermanos. Seamos agradecidos primero con el Señor que nos ha dado todo. Seamos agradecidos con el Señor, hermano, que nos ha amado con un amor eterno. Y yo nunca le puedo dar la espalda a mi Dios. En estos momentos, mis hermanos, usted y yo debemos estar postrados ante el Señor, porque han caído a nuestro lado. Hay personas que han perdido su vida, personas que están mal, pero el Señor le ha guardado, el Señor le ha sostenido. Esto, mis hermanos, hace parte de la protección de Dios. Usted y yo debemos estar agradecidos por esto. Pero también debo ser agradecido con mi Padre. Yo debo ser agradecido con mi Padre, mis hermanos. Y cuando mi Padre está cerca a mí, yo debo hacer todo lo posible para que Él esté bien. Porque le debo gratitud. Porque le debo honra. Y aún estando lejos, mis hermanos, yo debo ser agradecido con Él. A un hijo no se le vale que piense mal de sus padres. A un hijo no se le vale que hable mal de sus padres. Pueda que otros hablen mal de su padre, pero jamás usted puede hacerlo como hijo. Jamás usted puede congraciarse con otro para hablar mal de su padre, porque no es de bendición. Pero también yo debo ser agradecido con mis pastores, hermanos, que me han compartido la palabra, que me han dado, mis hermanos, aliento, que nos exponen, hermanos, y a veces los pastores se meten a apoyar a una persona y hasta se ganan enemigos por estar apoyando a esas personas. Pero a veces las personas, hermanos, le dan la espalda a esos hombres y a esas mujeres de Dios que han estado a su lado para apoyarlo. Y cuando escuchamos que otro habla mal de un pastor, a veces hasta lo apoyamos y le decimos: así es, tengamos cuidado con esto, porque esto es ingratitud. Mis hermanos, pero también yo debo ser agradecido con la tierra donde Dios me ha puesto, en este país. La gente habla de qué pereza este país, pero es el país que nos vio nacer. Es el país donde Dios nos puso. Es la tierra donde Dios nos plantó. Si Dios quería que hubieran nacido en los Estados Unidos, allá te hubiera puesto. Pero Dios te quiso poner en Colombia. Y vamos a estar agradecidos por lo que Dios nos da. Agradecidos por esos plátanos que se dan en Colombia. Por esa yuca que se da en Colombia, mis hermanos. Agradecidos aún, hermanos, por los gobiernos. Nosotros no estamos autorizados para hablar mal de nuestros gobiernos, sino para orar por ellos, para pedir al Señor que Él esté obrando en ellos y que abra su sabiduría. Mucha gente se dedica a hablar mal de sus gobernantes y a maldecirlos. No es lo que Dios nos pide, no es en ningún momento. Y por último, termino diciéndole, debemos ser agradecidos con todas las personas que están a nuestro alrededor. Cuando yo no soy agradecido, ¿sabe lo que estoy diciendo? Que no necesito de nadie. Estoy diciendo: nadie ha hecho nada por mí. Lo que hacen por mí, yo me lo merezco. Ese es el mensaje que enviamos cuando nosotros somos desagradecidos. Miren, mis hermanos, si la Biblia dice que ni siquiera un vaso de agua que nosotros demos se quedará sin recompensa. Ahora imagínense, hay gente que nos ha hecho muchos favores. Hay gente que nos ha ayudado en un momento. Hay vecinos, hermanos, que nos han ayudado. Pero a veces en algún momento nos olvidamos de todos estos favores. La primera dirección en la que debo estar agradecido siempre será con el Señor que me salvó, que me rescató. Y en amor y en gratitud a lo que Él ha hecho por mí, voy a buscarlo. En gratitud a lo que mis padres hicieron por mí, yo debo cuidar de mis padres ahora que ellos no pueden levantarse y hacerlo por ellos mismos. Yo debo cuidarlos. Yo debo encargarme de ellos. ¿Y cómo más le muestro gratitud a mis padres, mis hermanos? Pues, mis queridos, honrándolos, hónrelos. Y no solo hónrelos con plata, hónrelos con afecto, hónrelos con cariño, hónrele paz. Pero yo no estoy cerca de mi papá, ahora existe en teléfono, llámelos. Hable con ellos, bendígalos. Y a mis pastores, dice la Biblia, ¿cómo les muestro gratitud?
Pues sencillo, solo les digo una cosa: no hablen mal de ellos, no les dé la espalda, bendígalos, que en algún momento ese pastor, esa pastora fue de bendición para su vida. Me gustaría, mis hermanos, que le diéramos gracias a Dios por todo lo que estamos viviendo esta noche. Hoy no será noche de peticiones, sino será noche de agradecimiento a Dios. Le agradezco a Dios por hombres y mujeres que en algún momento el Señor puso alrededor de mi vida, mis hermanos, y que fueron de bendición para mí. Desde la primera persona que me habló de Jesús y nos habló a nosotros de Cristo, hombres como un hombre llamado Gabriel, Cresildo, mi pastor Fernando, Carlos Jaramillo, hombres que en algún momento bendijeron mi vida, el pastor Walter, el pastor Héctor, el pastor Felipe. Todos estos para mí fueron gente, mis hermanos, que bendijeron mi vida. Y yo debo estar agradecido con el Señor y pedirle a Dios por ellos. Recuerden, mi primera gratitud es hacia el Señor, y a Él le demuestro mi gratitud, adorándolo, viviendo para Él, sirviéndole, como hizo este hombre que volvió agradecido, postrándome ante el Señor y rindiendo mi vida. Me gustaría que le diéramos gracias al Señor esta noche por toda su fidelidad, y por un momento en su mente me gustaría que usted pensara en toda aquella gente que en algún momento Dios puso en su vida, en sus padres, en su madre. Y cuántas veces nosotros hemos sido ingratos, cuántas veces nosotros, mis hermanos, nos hemos olvidado de esos favores, y a veces en lugar de hablar bien, hablamos mal de aquellas personas que en algún momento nos tendieron la mano, y hablamos y no reconocemos a Dios como el Señor que nos ha dado todo. Ahí donde está, por favor, me gustaría que oráramos juntos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu fidelidad. Éramos como esos leprosos, Señor, apartados, lejos de ti. Éramos como esos leprosos, Señor amado, sin esperanza, con una enfermedad incurable, apartados por el pecado. Pero nos encontraste, Señor. Y yo sé que mucha gente, mi Dios, la ha salvado, pero se ha olvidado, Señor, de lo que tú has hecho. Y yo quiero pedirte perdón, Señor, porque en nuestra vida nos olvidamos de ser agradecidos con mi Dios, que nos ha dado tanto, que nos ha cuidado, que cuando hemos estado enfermos nos ha sanado, que cuando hemos estado tristes Él nos ha traído una palabra, que cuando hemos estado, Señor, angustiados, Él se ha manifestado a nosotros para decirnos: no temas, hijo, yo estoy contigo y yo te ayudo, hija. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por estar ahí siempre, mi Señor. Gracias, Señor. Y queremos ser como ese hombre que era leproso y volvió agradecido al Señor, diciéndole: Padre, gracias. Queremos ser agradecidos con nuestros padres, Señor. Y ahora quizás que ellos ya no pueden valerse por ellos solos, Señor. Ahora es nuestro turno de cuidarlos. Ahora es nuestro turno de tratarlos bien. Ahora es nuestro turno, Señor, de que a ellos nada les falte y velar por ellos. Eso es mostrar gratitud, Padre. También queremos ser agradecidos por todos aquellos hombres, pastores, pastoras, Señor, que en algún momento, Señor, pusiste en nuestra vida para darnos una palabra, para alentarnos, Señor, cuando nos hicieron esa llamada que era decisiva. Cuando ese hombre de Dios en algún momento me envió un mensaje, Señor, y fue un mensaje de fortaleza, y fue una palabra que me bendijo y me levantó. Señor, no quiero olvidarme de estos hombres y mujeres de Dios que tú usaste para bendecir mi vida. Y oro por cada uno de ellos, Señor, para que por favor tu mano poderosa esté con ellos. Gracias, Señor, por mis hermanos de la iglesia que han sido de bendición para nosotros. Gracias, Dios, por la nación que nos has puesto, que es una nación hermosa y maravillosa. Gracias por sus gobernantes, te los entregamos en tus manos, Padre. Y que tu Santo Espíritu esté con ellos. Gracias, Señor. Gracias por bendecirnos. Gracias por mis vecinos, mis amigos. Gracias, Señor. Permítenos, Señor, que no se nos olvide de dónde tú nos has sacado.
Algunos, Señor, los sacaste de una tristeza profunda. Y los sacaste, Padre, con un propósito. Y no queremos olvidarnos de esto jamás. Mi anhelo y mi deseo es poder estar en una eterna gratitud con aquel que me amó, me salvó, me limpió y me perdonó. Ahora, Señor, oro que tu Espíritu Santo traiga paz a tu iglesia. Y que sea una iglesia agradecida, que se postre ante el Señor, que busque el rostro de Dios en gratitud, en obediencia a Él. Amén. Mis queridos y queridas hermanas, Dios les bendiga esta noche. La gratitud es el anhelo de Dios. Dios desea que haya una iglesia agradecida con Él. Sea una iglesia, mis hermanos, que agradezca cada detalle que Dios ha hecho en nuestra vida. Y eso nos llevará cada día a estar postrados ante Él. La gratitud nos lleva a estar postrados ante el Señor, a caminar con Él, a obedecerle a Él y a vivir para Él. Dios me lo siga guardando, Dios me le siga bendiciendo. Y quiero hacerles una invitación muy especial para mañana a las 9 en punto de la mañana. Estaremos en nuestro servicio dominical. Espero que no se lo pierda, espero que usted pueda disfrutar este tiempo. Espero que usted pueda caminar con Él. Mañana estaremos hablando en la noche también, a las 7 de la noche tendremos nuestro devocional. Y vamos a hablar acerca de la sabiduría de los mandamientos, mis hermanos. Vamos a hablar de la sabiduría de los mandamientos para nuestra vida. Les amamos profundamente. Quiero también acordarles que el lunes estamos en un trabajo de mercatón, donde doy gracias a Dios por cada hermano que Dios ha tocado su corazón y ha sido sensible y ha sembrado, mis hermanos. Hemos sembrado, no solamente hemos sembrado trabajo, sino también nos hemos metido la mano al bolsillo y de lo que Dios nos ha dado. De eso hemos puesto, mis hermanos, en la iglesia del Señor. Hemos seguido sembrando en el reino y hemos seguido bendiciendo familia. Como les dije el otro día, no salimos a poner carteles y a pasar por el noticiero. Mire que estamos haciendo obra social. No nos interesa, hermanos. Nos interesa que la gente de la iglesia esté bendecida y que las personas que lo necesitan, mis hermanos, también. Así que le animo para que en el nombre de Jesús sigamos apoyando esta causa. Si usted quiere saber más acerca del mercatón, puede hacernos la consulta y en Facebook encontrará mi teléfono en el grupo devocional de la iglesia. Si hace parte de él, también usted lo va a encontrar y se puede vincular a esta mercatón wesleyana. Mis hermanos, muy buenas noches, Dios les bendiga. Nos encontramos mañana a las 9 en punto de la mañana. Dios les bendiga.